Estimados amigos, les estoy saludando a todos desde la histórica cumbre de los BRICS, acá en la ciudad rusa de Kazán. Les prometí preparar un reportaje contundente, explícito sobre esta cumbre. Les digo honestamente que hacerlo es un reto, en realidad, un reto periodístico. Cómo poder cubrir, y además en un pequeño reportaje, un evento tan enorme. Así que yo creo que voy a hacerlo de la siguiente manera. Este reportaje va a tener un fuerte toque personal. Yo voy a hacer un énfasis en lo que a mí personalmente me pareció importante. Lo que a mí me llamó la atención en esta cumbre es que yo tuve la suerte precisamente de estar acá. Así que esta es la idea de este reportaje, pero antes les invito a que ustedes se suscriban a este canal. Ya te explico, para apoyarme es muy importante darle a la campanita de notificaciones para no perder mis futuros videos. Pero bien, ahora pasamos a mi reportaje. Estimados amigos, justamente procedo a resaltar los puntos que a mí personalmente me parecen los más importantes. El primer punto yo creo que ya todo el mundo ya lo resaltó, pero no obstante yo tampoco puedo pasarlo por alto. Es sobre el supuesto aislamiento de Rusia, porque esta cumbre justamente lo que demostró es que se trata de una mentira enorme. ¿De qué aislamiento podemos estar hablando? Mientras que acá en esta cumbre yo voy a recordar esas cifras. Acá están participando más de 20.000 invitados internacionales de más de 30 países. Entre ellos más de 10 líderes internacionales y en particular lo que a mí me agrada personalmente, la presencia de América Latina y el Caribe, como por ejemplo es el caso del presidente de Venezuela, el presidente de Bolivia también, y además cancilleres de Brasil, de Nicaragua y Cuba, entre otros tantos países. Y además yo también lo que quiero resaltar, y me parece que a veces no se da cuenta de eso, el presidente ruso, es decir, anfitrión de esta cumbre, sostiene encuentros con todos esos líderes y más allá. Es una agenda prácticamente maratoniana. Y yo quiero que alguien que al menos piense en eso, lo que significa acoger una cumbre como esta, sostener todos esos encuentros. Yo creo que realmente el presidente ruso está mostrando ser, en el buen sentido de la palabra, ser una máquina. Además, ser un motor, un gran motor de lo que es la cumbre de los BRICS. Así que para poner punto final, el aislamiento, el supuesto aislamiento de Rusia, es una mentira, no encuentro otra palabra. Punto número 2, a resaltar, estimados amigos, lo que a mí me llamó poderosamente la atención en esta cumbre es que aquí lo que se pudo ver, y me parece que es algo que prácticamente ya se olvidó en el mundo moderno, en el mundo de la diplomacia moderna. En esta cumbre, para que se entienda, y vuelvo a repetirlo, se reunió una enorme cantidad de líderes internacionales, de países tan diferentes, de prácticamente todos los continentes. Y todas estas personas de países con intereses propios, con intereses tan distintos, no obstante, encontraron la manera, es un hecho elocuente, según mis criterios, de adoptar, de aprobar una declaración final. Es un enorme documento que contiene una gran cantidad de puntos para que se entienda. En particular, se pudo llegar al consenso sobre un tema tan complejo, complicado, tan controvertido como es la crisis de Ucrania. Es decir, todos los países acá presentes dialogaron, encontraron la posibilidad de encontrar un consenso sobre ese punto y todos coincidieron en que la solución es la diplomacia, justamente. Y tal y como, por ejemplo, dijo en esta cumbre el presidente ruso, que la solución, entre otras cosas, pasa además porque Rusia se sienta segura. Es decir, una nueva arquitectura de seguridad acá en Europa. Es decir, acá se reúne tanta gente, encuentra la posibilidad de acordar tantos puntos. Y además hacerlo en la mesa de diálogo, tranquilamente, escuchándose uno al otro, es algo que prácticamente es inconcebible, a juzgar por las noticias que están llegando en estos momentos desde el llamado Occidente colectivo, porque desde ahí las noticias que vienen, por ejemplo, sobre el mismo conflicto de Ucrania son las siguientes: aprueban nuevos desembolsos en armas para Ucrania, es decir, para escalar el conflicto, ningún diálogo, ninguna búsqueda de puntos en común, nada prácticamente. Y en ese mismo contexto, otro punto que me parece importante, porque lo que vemos desde el Occidente colectivo es que ese financiamiento se busca realizarlo a través de los fondos congelados rusos, es decir, a través de los beneficios generados por esos fondos rusos congelados. Y es justamente uno de los temas clave de esta cumbre. Son estos abusos financieros los que explican además el porqué de esta cumbre y el porqué de los BRICS. Esta es otra observación. Yo creo que hay que hacer un énfasis especial en el tono que se ha usado en este foro y la manera en cómo se han expresado los líderes de Estado. Inclusive me parece hasta nostálgico y me produce un poco de envidia ver la manera como estos líderes se expresan de una manera amistosa, ponderada, calmada. Hablan de una visión que nos invita a participar
producen realmente un futuro aspiracional y digno del cual el mundo cada vez más levanta la mano y dice que quiere participar. Y obviamente esto lo tenemos que poner en contraste contra la manera en cómo se expresan los políticos en Latinoamérica. Creo que nosotros estamos hartos de los discursos populistas, agraviados, que buscan violencia y crear antagonismo, cuando BRICS como grupo se posiciona más de una manera abierta e incluyente. Y eso definitivamente es lo que marca la pauta para lo que buscamos como una alternativa geopolítica hoy. A propósito de la declaración final de esta cumbre, un documento muy importante por ser muy explícito, de hecho, yo quiero resaltar otro punto, porque ahí además en esta declaración final lo que podemos ver es que todos acá presentes comparten de la idea del uso de monedas nacionales en las transacciones, en el comercio entre los países miembros de los BRICS. Es algo muy importante, hay coincidencia en este tema, además reflejada en la declaración final. Pero además yo quiero romper algo que al menos por ahora constituye un mito. Por ejemplo, yo veo mucho en algunas redes, en los medios, prácticamente especulaciones sobre el tema de una supuesta moneda común de los países de los BRICS. Para que se entienda, el propio presidente ruso Vladimir Putin prácticamente desmintió ese tema, diciendo que por ahora ese tema no existe, por una razón muy sencilla. Y por ejemplo, en este contexto citó el caso de la Unión Europea, porque los países de los BRICS son países muy diferentes, con economías diferentes también. Así que crear una moneda común implica muchas dificultades. Y además, dijo el presidente ruso que una moneda común impide a los países miembros de los BRICS, por ejemplo, realizar políticas monetarias soberanas, políticas monetarias propias. Así que de eso no se trata. Pero, en cualquier caso, poniendo punto final, se podría resaltar muchos puntos, pero me parece muy importante coincidencia en que hay que usar monedas nacionales en el comercio entre los países miembros del grupo de los BRICS, es decir, evitando el uso del dólar y otras monedas que, por ejemplo, acá en Rusia las califican como las tóxicas monedas occidentales. Voy al siguiente punto que a mí me parece también importante, es la actualidad de los temas que acá se abordan en esta cumbre para todos los países acá presentes. Y además, no solamente estos temas acá se están abordando, además eso se está haciendo de una forma muy palpable, de una forma muy concreta. Me refiero, o mejor dicho, yo voy a explicar de qué se trata, porque, por ejemplo, esos bloqueos o esos problemas para que Rusia pueda realizar transacciones, pagos con otros países, es algo que no solamente lo afecta a Rusia, también hay otros países víctimas de este tipo de políticas, como por ejemplo es el caso de Cuba o Venezuela, de manera que la creación de un sistema financiero alternativo, la creación de sistemas de pagos alternativos a los controlados por Occidente es un tema de mucha actualidad, es un tema necesario. Y por lo tanto acá están presentes justamente estos países y están dando pasos muy concretos en esa dirección. Así que adelantando un poquito los hechos, pero todo apunta a que esta cumbre va a tener consecuencias bien concretas, bien palpables en ese sentido. Y a mí me parece que una de las personas que mejor resumió este tema es el canciller de Nicaragua, acá presente, quien dijo que lo que pretende esta cumbre es romper con las imposiciones hegemónicas del norte global. Personalmente me siento muy afortunada de poder brindar esta dote de Perú, ¿no? En este evento. Me siento muy afortunada de poder ser una clave, una pieza de este gran movimiento que está cambiando el orden mundial actual. El mundo está cambiando y la gente no se da cuenta. Y las personas que nos damos cuenta estamos aquí. Me da un orgullo poder ser parte de la relación Perú-Rusia, por ejemplo, que se está formando, ¿no? De poder intentar mostrar a los peruanos los beneficios que podría traer esta alianza, la soberanía que nos podría dar, los negocios que podríamos hacer, la libertad política que podríamos tener como Latinoamérica, de ya no estar subyugados a un tipo de orden, a un tipo de moneda, a un tipo de régimen, sino de que cada país pueda actuar en su soberanía, en su libertad y en igualdad de condiciones, se podría decir, ¿no? Por un mercado mucho más libre, mucho más justo y mucho más feliz. Voy al siguiente punto porque me parece también un hecho bastante llamativo al que hay que prestarle atención, la presencia del secretario general de la ONU en esta cumbre. ¿Por qué es importante? Porque su presencia se da en un momento en el que la ONU recibe muchas críticas por ser un organismo internacional ineficaz a la hora de resolver conflictos internacionales, entre otros temas. Y justamente los BRICS
la existencia de los BRICS, además una existencia cada vez más grande, es prácticamente una muestra o algo que tiene que ver directamente con la ineficacia de la ONU y con el descontento por la poca representatividad que tiene este organismo internacional. Y aquí también un tema que me parece muy importante abordarlo, porque también yo veo en las redes muchas informaciones sobre la suerte, sobre el futuro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y justamente eso es lo que ocurre, porque el Consejo de Seguridad de la ONU es poco representativo, es verdad, pero además Rusia no está en contra, Rusia de hecho apoya su ampliación, pero justamente por naciones del sur global, del oriente global. Y lo que propone el Occidente colectivo es ampliarlo con nuevos miembros occidentales, es decir, usurparlo. Así que este tema también está acá presente y la presencia del secretario general de la ONU me parece que también es un hecho al que hay que prestarle atención. A propósito de la ineficacia de la ONU a la hora de resolver conflictos internacionales, un tema muy presente en esta cumbre de los BRICS es la situación en Oriente Medio, con tragedias que están ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en Gaza o en el Líbano. En ese sentido, fue muy contundente el presidente de Egipto, también acá presente, quien calificó lo que está pasando como prácticamente crímenes de guerra por parte de Israel. Además, lamentó que prácticamente no existen herramientas, no existen procedimientos para llevar a los juicios a los responsables de estos crímenes, en este caso a Israel y también a sus patrocinadores. Otra cosa que explica un poco el porqué de los BRICS. Los BRICS son el futuro porque los países que conforman los BRICS son países que tienen economías emergentes, a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones tan terribles, muestran en sus estadísticas que hay un proceso de crecimiento, porque están las potencias emergentes del mundo, porque no es errado decir que el mundo occidental, la civilización occidental, ya viene unas décadas pasando por una caída en lo económico, diría yo también que lo cultural se ve afectado, y mientras instituciones occidentales están perdiendo fuerza, diría yo, por ejemplo, como la ONU, como muchas instituciones, bueno, por ejemplo la Unión Europea, que no se cansa de darse tiro en los pies, pierden fuerza pues de este lado del mundo, por ahora, porque lo será de una manera más mundial, pues de este lado del mundo se está organizando una fuerza que ya supera en muchos aspectos lo que se ha hecho en el marco de estas alianzas occidentales, ¿no? y con Estados Unidos y los países satélites, les llamo yo, ¿no? Entonces, ese es el futuro, y está el futuro acá porque el futuro está en la multiculturalidad, el futuro está en el pluralismo, en el respeto hacia la diferencia, en el respeto hacia la vida y el pensamiento de todos los demás. Estimados amigos, estos fueron los puntos clave que me gustaría resaltar. Son mis impresiones de esta cumbre. Obviamente habría mucho más puntos que resaltar, pero esta es mi visión personal. Y yo quiero terminar este informe, este reportaje, con el siguiente episodio que a mí personalmente me parece muy lindo. Yo quisiera compartir con ustedes el siguiente episodio que me parece muy lindo y muy importante porque los organizadores de esta cumbre pensaron en nosotros, los periodistas que estamos cubriendo este evento internacional, y nos hicieron el siguiente regalo. Ustedes pueden verlo ahora mismo. Es un bolsito que de hecho lleva el logo de la cumbre de los BRICS 2024, pero además el contenido es impresionante y muy lindo. Yo voy a mostrarles el contenido de este bolsito ahora mismo. Es una verdadera exclusiva, según mis criterios. Pero vamos a ver lo que hay dentro y vamos a comenzar con este bloc de notas, también muy simpático, que lleva el logo de la cumbre de los BRICS, un dispositivo, vamos a decirlo así, muy útil y muy importante para los periodistas a pesar de los nuevos dispositivos del siglo XXI, y tampoco olvidaron los organizadores de regalarnos un bolígrafo, justamente para poder usar este dispositivo entre comillas. Pero ahora sobre verdaderos dispositivos, y sí nos regalaron verdaderos dispositivos. Estoy hablando de esta batería portátil. Y es impresionante cómo pensaron en nosotros, porque ahora en el siglo XXI, cuando nosotros los periodistas dependemos tanto en nuestra labor de los dispositivos, de la energía, eso prácticamente puede salvar nuestro trabajo.
Es tremendo que pensaran en nosotros. Entonces, esta es la batería portátil que nos regalaron. Pero esto no es todo, porque ahora les muestro algo que a mí me encantó, digo honestamente, personalmente más. Es un pin que lleva el logo de esta cumbre de los BRICS. Es algo que, por ejemplo, se puede colocarlo acá y, no sé, a mí me encanta. Y bien, esto es todo, pero yo diría que esto no es todo, porque y lo que estamos viendo ahora mismo, este regalo es tan solo uno de los recuerdos que nosotros, los participantes, los periodistas, nos vamos a llevar de esta histórica cumbre de los BRICS acá en la ciudad rusa de Kazán. Estimados amigos, sin más vuelvo a invitar a ustedes a que se suscriban a este canal, ya te explico, para apoyarme y justamente para no perder mis futuros informes y mis futuros reportajes. Además, vuelvo a recordarles a ustedes que tengo mi canal de Telegram, donde también comparto y comento diferentes noticias internacionales importantes, así que dejo el enlace a mi canal de Telegram acá abajo. A ustedes les recuerdo que mi nombre es Víctor Ternovsky, pero en este caso desde la ciudad rusa de Kazán. Nos vemos muy pronto.